La caravana se la planteó con el objetivo general de visibilizar todos los procesos organizativos del suroccidente de Nariño y del norte de Nariño, visibilizar toda la problemática en tema de violación de derechos humanos y infracción al VIH. Creo que es momento preciso de recordar todo ese sufrimiento que nosotros padecimos. Aquí es muy difícil de que alguien venga sin pensar en que va a ser víctima de una mina antipersona o del conflicto armado. Por ejemplo, es uno de los departamentos donde hoy, digamos, se tiene la mayor área sembrada de cultivos de coca, que de todos modos es un problema bastante grave para nosotros, porque cuando sabemos que hay estos cultivos, también existe la presencia de narcotráfico, con su paramilitarismo, con toda la corrupción que conlleva la presencia del narcotráfico en una zona. Igualmente también la presencia de grupos armados, de guerrilla de las FARC, del ELN, pero también la presencia de las llamadas BACRIM, que no son BACRIM, sino los grupos paramilitares que quedaron y que se reorganizaron y que tienen control sobre bastante territorio, sobre todo en la costa pacífica, que es para la zona donde se va la caravana. Se tiene casi que el récord del municipio más violento de Colombia y uno de los más violentos del mundo, que es Tumaco, donde hay asesinatos a diario. Son cientos los muertos que quedaron víctimas de la llegada del paramilitarismo acá al departamento de Nariño. Son miles los desplazados, las familias desplazadas, desarraigadas también por la situación del paramilitarismo. Nosotros mismos somos víctimas de eso. Yo fui a dejar un macho que llevaba a la casa y me vine para acá a que me vienen a sacar un ganado que había allá. Y venía corriendo y yo brinqué de ahí, allá. Cuando sentí que me enredó algo en las piernas y miré, era un hilo. Entonces cuando miré para acá se esponjó todo esto. Entonces me cogí aquí una piedra. O sea, los mismos tiempos un señor que él se pasó sin saber si estaba minado o no y se había, entonces era más arriba, estaba minado, por ahí no podía pasar nadie. Entonces ellos se habían ido y habían caído dos en una mina. Uno le iba a coger de frente y él quedó ciego y el otro arrancado hasta el tobillo. ¿Cuánto tiempo hace eso? Eso ya como 3 años, en el 2011 fue. O sea, en ese tiempo era lo que no se podía andar por aquí, o sea, para acá la guerrilla y para allá estaba el ejército. Nosotros estábamos en medio. Así, harta gente, unos quedaron ciegos, otros murieron, otros arrancaron. Abajo también un señor. Teníamos que ir a una reunión y como ya había bajado el ejército y la guerrilla había minado y ellos no sabían que se habían ido por una trocha y cuando llegaban a la parte donde estaba minada y él sí le había arrancado hasta la rodilla la pierna. ¿Y todavía hay minas por acá? Dicen que hay, pero no sabe dónde están porque los que los pusieron ya no están. Porque no se podía vivir acá por el problema que tuvieron que dejar las fincas. A esa zona donde van ustedes es una de las zonas que también del municipio de Samaniego, ¿no?, que se ha venido con un proyecto de desminado humanitario desde hace creo que unos 15 años, donde han llegado recursos y abusivamente una alcaldesa de allá, ese recurso que era para desminado humanitario lo utilizaron para hacer un desminado militar, para darle esos recursos, en últimas cayeron en manos del ejército y la prohibición de eso fue comprar un terreno para hacer una base militar.
¿Cuántas minas se encontraron aquí? Pues yo encontré 6 y el otro señor encontró 5. ¿Y quién transita por estos caminos? Un señor que trabaja en la mina. Y no sé por qué, no sé quién las colocó, ni la guerrilla, ni el ejército, pero es cierto. O sea que la que encontré aquí hace como un año. La de acá hace 8 meses la que las encontré aquí. La de aquí son 3 meses. Y cuando yo la saqué, yo le miré el cable, entonces la saqué, la seguí, y la corté el cable, después la seguí para el lado y allá encontré las pilas. Las pilas han estado podridas ya. Por aquí, por el camino, me he encontrado. Acá abajo si encontramos otra en el camino con otro muchacho. Y que ha encontrado más, pero no sé cuántas ni quién, pero sí dicen que ha encontrado más. Que Dios me protege nomás y la seguridad ninguna, porque yo me meto a trabajar y lo que Dios convenga, pues si de pronto llego a caer, pues ahí. Y quisiera pues que haya una seguridad y un desminado así para tener la seguridad, pues que no correr ese riesgo, pues que uno se va corriendo así, porque no sé cuántas más habrá por ahí aquí, no solo en esa finca, en cuántas fincas más habrá de sí. Y cuántos correrán ese riesgo que yo lo estoy corriendo así por el trabajo. Por la pobreza, no haber dónde más trabajar, pues y obliga, pues porque más a dónde se puede meter uno a trabajar, porque trabajar para el futuro de los hijos, para de pronto una vejez, de pronto cualquier. Entonces esto, aquí hay un fulminante aquí dentro. No, el fulminante va por aquí. ¿El fulminante es este? Va por aquí. Va por aquí. ¿No? Y aquí fuera va una pila. Y un cable va aquí y el otro va por aquí. Entonces, a lo que pisa la jeringa aquí, normalmente como se inyecta, y uno de los cables ahí dentro explota. Algunos murieron, otros quedaron fracturados, perdieron las vistas, otros perdieron las piernas y también varias gente que salió traumatizada porque miraban soldados cómo caían esas minas, quedaban pedaciados. En Buenavista los niños empezaban a recoger pedazos de carne que sobraban del resto que llevaba ya el ejército y le echarlos al cementerio. Vimos en este momento, digamos, las personas que venimos a recolectar los casos, vimos que había una problemática que todavía está activa, lo cual nos dio una gran cantidad de casos de desapariciones, de torturas, de homicidios, de estigmatizaciones y una problemática, digamos, en general en las poblaciones rurales, que es el minado como tal. Pues problemáticas supremamente duras y casos que sinceramente son desgarradores y que todavía vive la comunidad. El territorio, pues estamos constituyéndonos en resguardo indígena, pasto, para la protección del territorio, para que se nos haga la consulta previa, porque sabemos que las multinacionales vienen y pensamos que es una defensa. Después del gran descubrimiento de América, ¿no? Va a ser duro, pero pues yo estoy dispuesta a dar hasta mi vida, pero si la gente no echa para atrás, ¿no? Y si ya, pues me toca. Por ahí en el 2005, que hubo presencia paramilitar, hubo violación a algunas muchachas que no se han atrevido todavía a denunciar. Algunas sí, otras no, porque sienten vergüenza. Los que cometieron esos hechos fueron las Águilas Negras por ahí en el 2005. Hubo también violación de los grupos insurgentes, ¿no? Del ELN, de un tal J, que cogió para violar también a muchachas, las obligaba, que si no pues las mataba y las tenía de mandarlas a sacar cuando quisieran.
Y mirar pues que las mujeres hemos sido más víctimas del conflicto, ¿no? De una u otra manera, y más de ser estigmatizadas, utilizadas, algunas pues obligadas a muchas cosas que no han querido. Cuando fuimos a alzar la compañera que cayó en una mina, fuimos 3 mujeres las que fuimos a recogerla primero. Porque los hombres no, decían que vayan ellas. Ajá, porque les daba miedo, sí. La mujer mismo se relega, por ejemplo, no se sienta juntos con los demás, es un relegarse uno mismo. Entonces yo creo pues fue por la cultura, ¿no? De patriarcado, todo eso. Que dijeron que la mujer que tenía que obedecer al marido, y la Biblia mismo dice, ¿no? Vivirás bajo el dominio de tu marido, y yo por eso ahí paso derecho. Y a veces no se dice realmente lo que se está viviendo. En el 2007 salí desplazado del Putumayo. Tengo 6 familiares que fueron asesinados, y ahí incluyendo 2 hermanos. El motivo de mi desplazamiento fue la causa de haberse llevado a mi hijo a prestar servicio militar. De ahí fue señalado y amenazado. Luego partí a Llorente. En Llorente estuve como 3 meses. Partí nuevamente para acá. Llegué al sector montañoso. En el 2008 se inició el conflicto armado en el sector montañoso, donde minaron los caminos, no podíamos caminar. Tomamos la decisión de salir para acá, donde hicimos un rancho aquí y ahorita estamos. Y la situación pues ha continuado. También ha sido amenazado aquí por ser líder. En el 4 de septiembre de 2012 recibí una llamada de un señor a mi teléfono donde él me dice que deje el trabajo que tengo y deje mi comunidad si aún quiero seguir viviendo yo y mi familia. Luego a los 2 días me hace otra llamada donde me dice que me va a matar a mí y va a matar a toda mi familia. El 24 de septiembre del 2012 también soy víctima de una bomba que fue colocada. Yo estaba parqueado a unos 12 metros de donde explotó la bomba. El doctor me diagnostica que estoy fracturado el oído izquierdo. Todo nuestro esfuerzo de muchos años, yo trabajé 25 años en dicho departamento donde yo me ubiqué, tuve mi finca, trabajé. Y de un momento a otro tuve que dejarlo todo. Desde 2013 ya se implementó ya la fuerza pública en el territorio. Pasaron por las emisoras, propaganda, que son los héroes de la patria, pero la gente a la fuerza pública no los reconocemos como héroes porque sabemos que ellos solamente se sacrifican defendiendo a multinacionales y a países dominantes que nos han venido masacrando desde mucho tiempo. Se meten a las casas y esas casas donde ellos se llenan, mantienen hasta 8 días, después aparecen con cosas ilucinógenas a la guerrilla.
comprometiendo a las comunidades. Y en toda parte, hasta el mismo gobierno lo dice, que los campesinos todos son guerrilleros. Donde se implementó más la fuerza pública, donde se sacaron 3 compañeros y se los llevaron acusados de terroristas, de explosivistas del ELN. Nosotros conocemos perfectamente a los compañeros y no tiene nada que ver con grupos armados. Y lo soltaron porque las comunidades de acá del sector montañoso salieron a acompañarlos y a declarar de que ellos no tenían nada que ver. El ejército, donde está por ahí agrupado, empiezan a silbarme, a nombrarme, apuntarme con el dedo. Me entrevistaron un mes antes de agosto, que dónde era yo, qué hacía. Y después por la tarde le preguntaron a un compañero que quién es, que de dónde es, que tenía cara de sospechoso. Y a los 3 días después y se pusieron en posición de dispararme. Y yo les pegué el grito y yo les dije que qué era que pasaba. Entonces volvieron a preguntarme qué andaba haciendo yo por acá, qué estaba haciendo, para dónde iba ahora. Entonces pues yo les dije que estaba en una reunión, entonces me dijeron que claro, en reunión de guerrilla. Bienvenidos a la caravana por la paz, derechos humanos y defensa del territorio nariñense. Poderles decir que el Catatumbo se solidariza totalmente con ustedes y pues poderles brindar todo el apoyo, todo el acompañamiento posible. Gracias. El defensor municipal, él cobraba para recibir cualquier denuncia. Y el alcalde pues fue uno de los que nos amenazó y nos tildó de guerrilleros, que nosotros éramos los que cobrábamos las vacunas. Eso sí lo denunciamos y lo responsabilizamos de lo que nos pueda pasar a nosotros. Que hago parte del comité en el 2007. ¿Ya sé cuánto tiempo que usted tiene amenazado? Más o menos desde el 2008 ya los señalamientos de la fuerza pública, del 2007-2008. Están amenazados, ¿no? Sí. Estuvimos militarizados por 2 años, que nos tomaron esta caseta, la metieron pura lona militar y ahí vivían ellos. Y se saquearon las casas, se llevaron las cosas, se trajeron. Después que se fueron y ya retomamos eso, les encontramos de todo, como ratas habían cargado todas las cosas de la gente. Le tumbaban hasta las puertas, las ventanas, se traían. Ahí. Yo vivía en esa casa en ese tiempo. Enfrentito. Ajá, y me cuidaban de todos lados. De allá, de acá, de todo lado. Y por la noche el olor de hierba que fumaba. Y un día aquí hacían retén y ahí tenían un tapado allí y metían a la gente a requisarle y a quitarle las cosas que llevaba. Una vez bajaron un muchacho y lo raparon ahí tras de mi casa. Yo pensé, es un guerrillero que se ha desmovilizado y al rato lo vistieron. Mentira, cuando en la noche lo hacían balar ahí había sido torturándolo. Ya estábamos en el proceso de derechos humanos y estaba un compañero Robin
pasto. Yo me subí al techo de la casita y coloqué un mensaje. Están torturando a un muchacho y tal. Al otro día no amanecieron, amaneció solo el muchacho ahí. Yo le pasaba café, tomó café, pero no habló ni una palabra, nada. Le dije, ¿qué te hicieron? ¿Qué te estaban haciendo? Nada, no. Que no ¿Qué diga sería nada, la pues. amenaza que le dejaron? No, porque él nunca dijo, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Todas esas cosas. Aquí pues aquí también tuvieron los grupos paramilitares. Aquí fue donde violaron acá arriba unas muchachas de noche, que las sacaron y las violaron. Y este es el 10º. Y aquí pues ha habido liberación de personas, ¿no?, que han tenido los grupos, de pronto por eso nos miran mal, pero la comunidad no tenemos nada que ver ahí. Y nosotros pues no caminamos, no tenemos, antes andamos por todos lados, pero ahora pensamos que está minado, casi no vamos. Entonces por eso también nos interesa un desminado humanitario, una limpieza del territorio. Estamos aquí en la ciudad de Túquerres para denunciar el asesinato de un gran líder. Exactamente no sabemos por qué fue asesinado, pero sí tenía unas amenazas. Un día antes de su posición como alcalde lo asesinaron. La policía estaba a unos 50 metros, pero pues de pronto en ese momento no estuvieron ahí ni tampoco hicieron nada por nada ni por seguir a los asesinos. Yo tengo muchas esperanzas de que este país, con las luchas sociales y las colaboraciones de entidades internacionales, puede cambiar. Comunidades han pensado organizarse y seguir adelante. Ya ha perdido ese miedo, ya no le sirvió la estrategia de los paramilitares asesinar, masacrar, despedazar a la gente en delante del pueblo. Tengo la plena seguridad de que sí se puede cambiar.